Ahora bien, ¿cuál es la forma de cumplir con la obligación alimenticia? También la ley, los códigos civiles, códigos familiares o leyes familiares nos señalan más o menos en común, tienen las reglas siguientes. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o bien incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, entonces el juez será quien fije la manera de administrar los alimentos. Ahora, también el legislador, pues aquí tomando en cuenta que algunas personas literalmente la anterior regla pudieran querer aplicarla, a pesar de que no sería correcto, señala lo siguiente: el deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe recibir los alimentos cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro y cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación. Por ahí que la ex esposa pida que en vez de que se le fije una pensión alimenticia, se le incorpore a la familia cuando ya el otro ya está casado, pues dijo el legislador, más vale aclarar, aquí no se les vaya a ocurrir. Acuérdense que les he dicho que el legislador es muy mal pensado y pues más vale a veces, a veces es por la práctica lo que suele suceder o para evitar que suceda. También en la resolución judicial o convenio se deberá establecer un porcentaje de los ingresos del deudor para que el importe de la pensión alimenticia se vaya actualizando de manera automática y el juez cuidará el cumplimiento de esta disposición tomando las medidas necesarias para ello. Sí, ya les había dicho la conveniencia y las ventajas de un porcentaje respecto a los ingresos del deudor alimenticio en vez de una cantidad fija. Esto se hace pues, o esto el legislador lo hace en conveniencia del acreedor alimentario para evitar que una cantidad fija se tenga que realizar un procedimiento para estarse actualizando en atención a las necesidades del acreedor. No tiene caso, mejor en atención a los ingresos del deudor un porcentaje. Y cuando hablo de ingresos me refiero también a aguinaldo, pago de utilidades, etcétera. Todo eso comprendería. Cuando no sea posible establecer un porcentaje de los ingresos del deudor, entonces el juez va a implementar los mecanismos para el cumplimiento de la obligación, tomando las medidas necesarias para garantizar su actualización automática. Hay veces que incluso decíamos en los otros videos que el juez, para imponerse de la información de cuáles son los ingresos reales del deudor alimenticio, pues gira oficio a la empresa o al patrón donde trabaje el deudor para que le refiera la información respecto a los ingresos. Pero hay veces que sea que el deudor trabaje por su cuenta o no tenga trabajo pero tiene bienes, entonces también el juez puede recabar información. Acuérdense que los alimentos tienen otra característica que es garantizables. Entonces al juez se le da esos instrumentos legales para que él averigüe la información correspondiente de las dependencias o de las personas que se requiera, por ejemplo Hacienda, por ejemplo los registros públicos de la propiedad, para ver qué bienes tiene el deudor, para que se haga efectivo el pago de los alimentos. Entonces hay instrumentos de los cuales se puede valer el juez para garantizar el cumplimiento de los alimentos. Ahora también, cuando se disponga que el cumplimiento de la obligación alimentaria sea mediante la asignación de una pensión, el deudor queda obligado a depositar la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria que al efecto designe el acreedor, su representante o el juez. Si el deudor alimentista es trabajador asalariado, el juez ordenará al patrón realizar el descuento correspondiente del salario que aquél perciba y su depósito en la cuenta bancaria aperturada para tal efecto. Cuando en virtud
de las disposiciones anteriores se retarde el cumplimiento de la obligación, el juez tomará las medidas necesarias para garantizar que la pensión alimentaria sea oportunamente entregada a los acreedores. Porque acuérdense que también los acreedores, los otros acreedores del, valga la redundancia, acreedor alimenticio, no esperan. Los recibos no esperan, la colegiatura no espera, el prestar un servicio médico, las medicinas, todo eso, y a lo mejor el padre o el deudor alimenticio está cumpliendo con su obligación, pero no lo está haciendo a tiempo. Entonces, si eso sucede, también a través de los instrumentos legales correspondientes, el juez debe garantizar que el cumplimiento se haga en tiempo. Luego también viene lo que decíamos, ¿qué pasa si el oficio que envía el juez al patrón del deudor alimenticio para imponerse de la información de cuáles son los ingresos reales de ese deudor, se envíe a uno que a la vez de que es patrón es amigo o familiar del deudor y pudiera haber un acuerdo entre ellos para que declare o manifieste al juez ingresos inferiores a la realidad? ¿Para qué? Para no pagar tanto de alimentos. Bueno, entonces también el legislador no solamente en los códigos civiles, sino en los penales establece una serie de sanciones. Así, por ejemplo, el 294, tercer párrafo del Código Civil del Estado de Chihuahua establece lo siguiente: toda persona a quien por su encargo corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el juez, y de no hacerlo, además de las sanciones que le sean aplicables de acuerdo con la ley, que ahí sería remitirnos al Código Penal, responderá solidariamente con los obligados directos de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus omisiones o informes falsos. Entonces, conllevaría falsear la información ante la autoridad una responsabilidad solidaria. Tú vas a responder de esas cantidades que debieron de entregarse conforme a los ingresos reales de esta persona, y nadie va a pagar o va a querer pagar obligaciones que no son propias. Esa obligación, ya decíamos, alimenticia tiene el carácter de ser personal, deriva de una cuestión de parentesco por matrimonio, por concubinato. Entonces, no la va a querer quien no tenga esa relación respecto del acreedor alimenticio. Por eso se hace esa advertencia a los patrones.